La identificación del paciente. Partimos, a la hora de explicar la identificación del paciente, veremos términos y definiciones, sistemas de identificación, factores de riesgo, la responsabilidad y todo ello enmarcado en lo que se llama los protocolos de actuación. ¿Cómo justificarlo? La identificación inadecuada de los pacientes es una causa importante de los problemas y complicaciones asociados a errores en la asistencia. Con frecuencia, a las complicaciones producidas por errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas vienen asociadas a una mala identificación del paciente. La identificación verbal no se debería hacer porque los pacientes pueden estar sedados, indiferentes, confusos, tener problemas del lenguaje o problemas de audición o ser demasiado jóvenes. El personal sanitario suele ser excesivamente confiado en lo que se refiere a la identificación del paciente y tristemente la forma más habitual de identificación de los pacientes en los centros sanitarios es el número de habitación o de cama, el diagnóstico o que respondan a un determinado nombre. La mejora de la seguridad del paciente precisa que se garantice su identificación mediante métodos inequívocos de implantación universal. La mejora de la seguridad del paciente viene siendo una estrategia prioritaria en las políticas de calidad en el sistema sanitario. La Organización Mundial de la Salud, que aborda estas cuestiones, sugiere las siguientes medidas: insistir en la responsabilidad principal de los profesionales sanitarios a la hora de verificar la identidad de los pacientes y utilizar al menos 2 identificadores para verificar la identidad del paciente en el momento que se le va a tratar. Disponer de protocolos claros para identificar a los pacientes. Pasemos a la tercera diapositiva. Términos y definiciones. ¿Qué entendemos por identificación del paciente? Es un procedimiento que permite al equipo de salud tener la certeza de la identidad de la persona durante el proceso de atención. Para ello utilizamos las pulseras identificativas, que son dispositivos que se le coloca al paciente generalmente en la muñeca o en otra zona corporal, en la que figuran los datos identificativos inequívocos del propio paciente. ¿Qué son los datos identificativos inequívocos? Son aquellos que pertenecen a un solo paciente y que no pueden ser compartidos por otros. Los datos definidos como inequívocos para las pulseras identificativas son nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número único de historia clínica. No se consideran datos inequívocos el diagnóstico, el número de cama, la unidad de ingreso, la fecha de ingreso o la nacionalidad. Otros datos como el documento nacional de identidad, el número de la seguridad social o el número de pasaporte o el número de historia clínica, aun siendo datos inequívocos del paciente, no se consideran para su uso en las pulseras, debido a que no todos los pacientes disponen de ellos. ¿Qué entendemos por verificación verbal? Proceso mediante el cual el profesional sanitario comprueba la identidad del paciente preguntando nombre, apellidos y fecha de nacimiento. La verificación documental junto con la verbal es imprescindible. Todo paciente que solicite cita o vaya a ser atendido en los centros sanitarios y o en domicilio ha de realizar una identificación documental. Petición y comprobación del documento de identificación personal, que puede ser el documento nacional de identidad, el número de pasaporte. También el registro de localización en la base de datos del usuario, según sea o no la primera vez que acude a los servicios sanitarios, y la verificación y validación de los datos mediante la utilización de al menos 2 identificadores inequívocos, como es nombre y apellidos y fecha de nacimiento. Este procedimiento se realizará antes de la prestación de la asistencia, salvo en caso que requiera atención urgente. La verificación y validación de los datos identificativos del paciente se repetirá verbalmente en los diferentes momentos del proceso de atención.
se debe realizar la correcta verificación de identidad siempre, tanto en atención primaria como en atención especializada.